Bien, entonces, estábamos hablando de lo que son las funciones de dos variables, ¿verdad? Y para ello, pues podemos nosotros fijarnos o podemos aplicar los conceptos de cálculo que ya conocemos a las funciones de dos variables. El primero de estos conceptos es el cálculo de un límite. Entonces, nosotros queremos encontrar el límite de una función que depende de x y y, cuando x y y, es decir, un punto en el dominio, se aproxima a un punto específico a, b, ¿sí? Si este límite existe, entonces quiere decir que el valor de, o sea, más bien, si este límite existe, entonces vamos a obtener un valor L para este límite, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que si yo me acerco, recuerden que el punto A, B se encuentra en el plano. Bueno, déjenme ponerlo en el espacio de la parte, así se alcanza a ver más. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo un punto A, B en el plano, sí, que sea parte del dominio, entonces yo me puedo acercar a este punto lo suficientemente, aunque no lo toque, sí, o sea, me puedo acercar en una vecindad, perdón, de radio delta, y lo que debería de obtener es un valor, es un valor de la función, ¿sí? Este valor es un valor L. Y este valor también, o sea, nos vamos a acercar lo suficiente a este valor en una vecindad de radio épsilon. ¿Ok? Entonces, a lo que me quiero referir con esto, muchachos, es que cuando nosotros nos acercamos al punto A, B, en realidad podemos acercarnos desde cualquier dirección. O sea, no basta que nos acerquemos a X, bueno, no basta que nos acerquemos al valor de A mediante las X, ni al valor de B mediante las Y, sino que tenemos que llegar al punto en cuestión, ¿sí? Entonces, para calcular o para determinar si un límite existe o no existe, pues precisamente vamos a tener que determinar lo siguiente. Si nosotros tenemos que la función tiende a un valor de L1 cuando el punto se aproxima a A, B, ¿sí? En una trayectoria C1, y si tenemos que la función se aproxima a un valor L2 cuando x, y se aproxima al punto A, B, pero en otra trayectoria, en una trayectoria C2, ¿sí? Donde L1 es distinto a L2, entonces el límite que nosotros queremos calcular no existe. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos, cuando hablamos de trayectorias, pues es precisamente un camino que nosotros vamos a determinar para aproximarnos al punto A, B. Si yo me trato de aproximar al punto A, B por dos caminos o por dos trayectorias diferentes y el valor del límite en cada una de estas trayectorias es distinto, entonces el límite no existe. Vamos a suponer que, por ejemplo, nos queremos aproximar a este punto siguiendo una recta que parte del origen. Esa es una trayectoria. Y otra trayectoria sería, no sé, mediante una recta que pase por este punto, ¿no? Entre aquí, y nos queremos aproximar de esta forma. Si a nosotros al calcular el límite en cada una de estas trayectorias, si el valor de L me da diferente, entonces el límite no existe. Para que el límite exista, el valor del límite debe de ser igual, ¿sí? Independientemente de la trayectoria por la cual yo me aproximo. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a tener lo siguiente.
queremos demostrar que si el límite existe de la función x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada cuando x, y se aproxima a 0,0. ¿Sí? Entonces queremos determinar si esto existe o no existe. Lo primero que podemos hacer, hablando aquí del plano, ¿sí? Porque recuerden que el dominio de esta función se va a encontrar en el plano XY, y nosotros nos estamos aproximando al punto 0,0. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar dos trayectorias diferentes. Lo primero que podemos hacer es aproximarnos por el eje X. Si nos estamos aproximando a 0,0 por el eje X, entonces quiere decir que por el eje X, esto quiere decir que los valores de Y pues van a ser 0, ¿sí? Entonces, tomando la función, que es x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, si le evaluamos en y igual a 0, vamos a obtener x, 0, esto va a ser x cuadrada sobre x cuadrada, es igual a 1, ¿sí? Entonces, cuando nos aproximamos al punto 0,0 por el eje X, el límite nos da 1. Vamos a seleccionar otra trayectoria. Ahora, en lugar de aproximarnos por el eje X, vamos a aproximarnos al punto 0,0 por el eje Y, ¿sí? Entonces, por eje Y, pues esto quiere decir que el valor de X va a ser 0. Entonces vamos a evaluar la función, pero ahora cuando X vale 0. Esto sería 0 menos y cuadrada entre 0 más y cuadrada. Y esto va a ser menos y cuadrada sobre y cuadrada es igual a menos 1. Entonces el límite de la función cuando nos aproximamos al punto por la trayectoria descrita por el eje Y nos da menos 1. La cosa aquí, pues es que los valores de los límites fueron diferentes, ¿sí? Cuando nos aproximamos al origen a través de dos rectas distintas, el valor del límite es distinto y esto quiere decir que el límite no existe. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Si el límite no existe, entonces la recta es continua o algo así. Sí, si el límite no existe, entonces eso va a querer decir que la función va a tener una discontinuidad en ese punto. En el punto 0, 0, sí, porque en ese punto su límite no existe. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos nosotros ahora la siguiente función. F de x, y es igual a x sobre y entre x cuadrada más y cuadrada. Y queremos determinar si existe o no existe el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función. ¿Sí? Entonces, pues otra vez, podemos determinar diferentes trayectorias para ver si el límite existe o no existe, ¿sí? Al final, otra vez, estamos sobre el plano y tenemos el punto 0, 0. Entonces, así como le hicimos en el ejemplo anterior, vamos a aproximarnos primero por el eje X, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, pues quiere decir que y vale 0. Y la función, cuando y vale 0, sería x por 0 sobre x cuadrada más 0, o sea, 0. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede cuando nos aproximamos a este punto, pero ahora por el eje Y. En ese caso, pues x va a ser igual a 0. Y si esto sucede, entonces f de 0, y, pues sería 0 por y entre 0 al cuadrado, que es 0, más y cuadrado, que va a ser igual a 0. Aunque en este punto tenemos el mismo límite, o sea, el valor del mismo límite a lo largo de cada uno de los ejes,
Esto no quiere decir que el límite sea 0, ¿sí? Porque, ¿qué sucedería si nosotros nos aproximamos al punto 0, 0 en alguna otra trayectoria? Por ejemplo, cuando y es igual a x. Cuando y es igual a x, lo que tenemos es una línea vertical de esta forma, ¿no? Entonces nos queremos aproximar al punto siguiendo esta trayectoria. Entonces, si y es igual a x, al evaluar en la función, pues tendríamos f de x, x, que sería x por x entre x cuadrada más x cuadrada. Y esto va a ser x cuadrada sobre 2x cuadrada, nos va a dar 1/2. Y 1/2, pues ya no es igual a 0, ¿sí? Entonces, como tuvimos otra vez distintos valores, que fueron 0 y 1/2, dependiendo de las trayectorias, pues decimos entonces que el límite no existe. ¿Ok? Diga, ¿alguien me iba a preguntar? Sí, o sea, ¿no sería muy tedioso estar checando muchas rectas para ver si el límite Sí. existe? Sí. Ajá, sí, o sea, al final, pues es, como dice usted, o sea, tendríamos un número infinito de trayectorias por el cual podríamos verificar si el límite existe o no. Para ello, pues nos podemos apoyar en la gráfica de las superficies, ¿sí? O sea, si nosotros graficamos una superficie en tercera dimensión, vamos a poder visualizar sus discontinuidades y entonces podemos deducir sin necesidad de hacer el cálculo si el límite existe o no. Si en el valor en el cual nosotros, o sea, el valor aquí, al cual nos estamos aproximando, si tenemos un valor de la función o de la superficie, o básicamente si la gráfica no es discontinua en ese punto, pues entonces podemos proceder a calcular el límite. Entonces sí, en esta parte nos vamos a apoyar más con la graficación. Bueno, como mencionamos ahorita, si un límite no existe en un punto, entonces la gráfica va a ser discontinua en ese punto. Y más aún, si sucede que el límite, cuando x, y tiende a a, b, de la función, es igual a la función evaluada en el punto a, b, ¿sí? Si esto sucede, entonces podemos decir que la función es continua en el punto a, b. ¿Sí? Entonces, si yo puedo tomar una función y evaluarla directamente en el valor de límite que estoy intentando calcular, y el límite y este valor son iguales, entonces vamos a decir que las funciones son continuas. Por ejemplo, si nosotros tenemos el límite de la siguiente función, cuando x, y tiende a 1,2 y la función es x cuadrada y cúbica menos x cúbica y cuadrada más 3x más 2y. En este caso, la función que tenemos es una función polinómica. ¿Sí? Las funciones polinómicas van a ser, o polinomiales, es una función que va a ser continua, ¿sí? En este caso, en ningún punto su dominio o más bien, en ningún punto de su dominio la función se hace discontinua o en ningún punto de su dominio la función se indetermina, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, con las funciones racionales. Entonces, para calcular el límite de esta función polinomial, pues basta evaluar la función. Es decir, podemos hacer f de 1,2 y sería 1 al cuadrado por 2 al cubo menos 1 al cubo por 2 al cuadrado más 3 por 1 más 2 por 2. Esto va a ser entonces
8 menos 4 más 3 más 4 y esto da 11. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una función polinomial o una función polinómica, el calcular el límite basta con evaluar la función en el punto. Y en este caso, pues vamos a tener que la función es continua en el punto 1,2. ¿Por qué? Porque su límite es igual a 11, que es lo mismo que evaluar la función en el punto dado. ¿Sale? Por ejemplo, si yo quiero saber dónde es continua la siguiente función, x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Si yo quiero determinar dónde esta función es continua, pues lo que tengo que fijarme es dónde o en qué puntos del dominio la función se indetermina. Y como esta es una función racional, pues entonces tengo que cuidar que el denominador sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es que y cuadrada más x cuadrada sea distinto de 0. Es decir, x cuadrada tiene que ser distinta a menos y cuadrada. Ahora, el único valor para el cual esto se va a cumplir, dado que x cuadrada y y cuadrada son valores positivos, ¿sí? Entonces, el único valor en el que esto va a ser diferente, pues es cuando tanto x como y sean 0. Entonces, en el punto 0,0 la función no está definida, y podemos decir que en este punto es discontinua, o no es continua. No es continua. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el dominio de esta función no está definido precisamente para el punto 0,0. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Okay. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener la siguiente función, f de xy, que es arcotangente de y sobre x. Y queremos determinar dónde la función es continua, ¿sí? Entonces, primero que nada, nos podemos fijar que aquí tenemos otra función que es y sobre x, ¿sí? Como es una función, como es una función racional, entonces esta función va a ser continua en todos lados, excepto en la recta x igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando x es igual a 0, esta función se indetermina. De ahí en más, siempre va a ser continua. Por lo tanto, la función que podemos poner nosotros p de t, ¿sí? Que sería arcotangente de t, ¿sí? Esta función, si nosotros la analizamos como una función trigonométrica, esta es continua en todas partes. ¿Sí? Entonces, para todos los valores de r, la función va a ser continua. Entonces, la función f, que es la que a mí me interesa, pues es una función compuesta, ¿sí? Sería ser g de h de x, y. Y esto me daría arcotangente de y sobre x, ¿sí? Ahora, esta función va a ser continua en todos lados, o en todo R, excepto en x igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es el punto, o es la recta más bien, en la cual el argumento del arcotangente no es continuo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos así funciones que son compuestas, nos conviene analizar su continuidad por partes.
Primero con el argumento de la función y luego con la función misma. Y entonces la unión de estos dos conjuntos va a ser el dominio o va a ser pues sí, el conjunto donde la función sí es continua. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver entonces nada más un último ejemplo y con esto terminamos. Queremos nosotros determinar el siguiente límite. Vamos a tener el límite cuando x, y tiende a 1, menos 1 de la función e a la menos xy por el coseno de x más y. Entonces, la pregunta aquí es, ¿esta función se indetermina en el punto 1, menos 1? O sea, si yo lo evalúo directamente, de alguna forma esto se indetermina. Pues no, porque aquí no tenemos una función que sea racional. Bueno, la podemos escribir como función racional, que sea coseno de x más y sobre e a la xy. Pero resulta que el valor de e, muchachos, pues nunca es 0. Entonces esta función no tiene indeterminaciones. ¿Cómo le hago entonces para calcular el límite? Pues evalúo directamente, ¿sí? Entonces el límite de esta función pues va a ser igual a e a la menos 1 por menos 1 por el coseno de 1 más menos 1. ¿Sí? Esto nos va a dar entonces e a la 2 por el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1, entonces el límite es e a la 2. ¿Sí? Mientras la función no se indetermine en el valor del punto que me están dando, yo puedo evaluar el punto directamente. En los ejemplos anteriores, fíjense que el 0,0 indeterminaba la función. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? O sea, al sustituir nosotros 0,0 no lo podíamos hacer directamente porque la función se indeterminaba. Por eso buscábamos diferentes trayectorias para ver si el límite existía o no. Pero si la función no se indetermina en el punto dado, por ejemplo, si aquí me hubieran dado un punto distinto a 0,0, pues yo podría haber hecho la evaluación directa. ¿Sí se entiende? No sé si hay alguna duda o algún comentario. No sé si hay alguna duda o algún comentario. No, todo. Muy bien.